Para llegar a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, muchas veces tenemos que cambiar algunas cosas en nuestra vida. Tenemos que crecer en nuestra paciencia, tal vez tenemos que aprender a criticar menos, controlar más nuestra lengua, a irritarnos menos, tener más paciencia, a vivir la caridad, a tener un corazón más puro y así sucesivamente. Hay muchas cosas que las personas les gustaría cambiar o necesitan cambiar para convertirse en la mejor versión de ellos mismos. Pero eso no se consigue si tú lo haces solo. Muchas veces fracasamos porque precisamente tratamos de hacerlo nosotros solos. En este capítulo vamos a ver cómo es la sociedad entre Dios y tú. ¿Cuál es la parte que Dios hace para transformar nuestra vida? ¿Y cuál es la parte que nosotros tenemos que hacer también para colaborar con Dios y dejar que Él nos transforme nuestra vida? Guadalupe Radio presenta la videoserie La mejor versión de ti mismo con el Padre Rodrigo Hurtado. Decíamos que Dios realmente, si nosotros contamos con la ayuda de Él, puede cambiar nuestra vida. Hoy me gustaría profundizar un poco más sobre este concepto, para que ustedes entiendan cómo nosotros tenemos que cumplir con una parte y Dios cumple también con la suya. Si los dos hacen su parte, y les aseguro que la parte de Dios nunca falta, entonces podemos cambiar nuestra vida, podemos crecer y podemos llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo de mi infancia es cuando iba con mi familia a vacaciones y en un lugar que era muy rural, no había prácticamente infraestructura, no teníamos supermercados, nada de eso. Entonces con mi mamá íbamos a la casa de la señora Rosa y del don Gilberto a comprar las cosas que necesitábamos para la comida. Ellos tenían un pequeño mercado montado en una sala de la casa. Y cuando llega el momento de comprar las frutas, era la propia huerta de la casa que tú podías ir y comprar. Entonces mi mamá me decía, Rodrigo, va y toma 5 tomates. Entonces yo salía a la huerta y iba caminando por la huerta, ¿no? Y buscando los tomates, tocando, ¿no? A ver cuáles estaban más maduros. Y los sacaba de la planta y los colocaba en una bolsa para comprarlos. Pues bien, esos son los frutos de la tierra. Los frutos de la tierra. La señora cultiva esa huerta y Dios nuestro Señor a través de esas plantas, ¿no? Hace la obra maravillosa de generar los frutos. Las plantas generaban esos frutos de los tomates. Muy bien, pues ese mismo efecto sucede en nuestra vida. Dios produce los frutos en nosotros cuando nosotros colaboramos. No es un trabajo solo nuestro, ni es un trabajo solamente de Dios. Miren lo que dice San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Filipenses. Él dice así: trabajad con sumo cuidado para vuestra salvación, pues es Dios quien por su benevolencia realiza en vosotros el querer y el obrar. Es interesante esta frase de San Pablo. Dice, primero comienza diciendo, trabajad con sumo cuidado por vuestra salvación. Pablo está diciendo, ustedes tienen que tomar la iniciativa, ustedes tienen que trabajar, esfuércense por alcanzar la salvación. Pero inmediatamente después, él como que dice, se retracta, parece una contradicción. Y él dice, pues es Dios quien por su benevolencia realiza en vosotros el querer y el obrar. Entonces, por un lado es Dios, por un lado somos nosotros y por otro lado es Dios. Parece una contradicción, pero no es una contradicción. Es una paradoja, es una dualidad que existe en nuestra vida. Todo crecimiento personal, todo crecimiento espiritual, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios, cuando nosotros hacemos la nuestra, hace también la suya. Otro texto que nos puede ayudar a entender eso está en la carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, San Pablo dice lo siguiente: por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, primero él reconoce que todo lo que tiene se lo debe a Dios. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Todo se lo debo a Dios. Pero después inmediatamente él dice, pero la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes yo he trabajado más que todos ellos. O sea, se refiere a otros apóstoles que les estaban, no apóstoles de Jesús, ¿no? Otros predicadores, ¿no? Con los cuales lo comparaban. Entonces dice, por un lado, Pablo
todo se lo debo a Dios. Yo soy lo que soy por gracias a Dios. Pero por otro, yo también he trabajado más que todos esos ahí que ustedes están mencionando. Y después se retracta de nuevo y dice, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. ¿Está viendo? Es un dinamismo entre la entrega y el esfuerzo humano y al mismo tiempo la gracia de Dios que realmente realiza en ti esa maravilla de crecer y de producir los frutos. Yo tengo que trabajar, por ejemplo, por ser una persona más amorosa, pero Dios puede hacer surgir el amor en tu corazón. Yo debo trabajar para ser una persona más humilde, pero Dios puede ayudarte a tener un corazón humilde que naturalmente es humilde sin necesidad de un esfuerzo. Yo tengo que trabajar, por ejemplo, para ser paciente, pero Dios puede darte la gracia para que la paciencia sea algo natural en ti. Yo tengo que trabajar para ser una persona bondadosa. Algunas veces da coraje y uno quisiera desahogarse o vengarse de alguna cosa que me hicieron o me ofendieron. Y ahí yo me tengo que contener para ser una persona bondadosa. Pero Dios también puede darte la gracia para que tu corazón sea bondadoso naturalmente y no sintamos ni siquiera ese rencor y ese odio. Así era el corazón de Jesús y Dios quiere que tú trabajes para Él darte la gracia y entre los dos formar un corazón como el de Jesús dentro de cada uno de nuestros propios corazones. Este es el desafío, esta es la meta que nosotros tenemos que alcanzar y este es el ejercicio que yo quiero que hagamos durante esta videoserie para aprender a ser la mejor versión de nosotros mismos. En este nuevo bloque de nuestro curso, La mejor versión de ti mismo, vamos a aprender cuál es la parte de Dios. Decíamos que nuestro crecimiento espiritual es una colaboración entre Dios y nosotros. Primero veamos cuál es la parte que Dios hace y que nosotros tenemos que aprovechar, porque Dios nos coloca estos medios, nos da estas gracias para que nosotros las usemos y aprovechemos ellas para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. La primera de todas es esta, la palabra de Dios. Dios nuestro Señor nos dejó la Sagrada Escritura. Imagínate, en la Sagrada Escritura está todo lo que Dios nuestro Señor nos reveló sobre la verdad sobre nuestra vida, la verdad sobre nuestro destino, la verdad sobre Él, sobre cómo Dios es, la verdad sobre las tentaciones y el mundo. Todo lo que necesitamos saber está en la Biblia. La Biblia, en cierto sentido, es una carta de Dios para ti, una carta de amor. En especial el Nuevo Testamento, donde están las historias y las enseñanzas de Jesús, son también un mensaje muy especial para nosotros. Ahí encontramos los evangelios con todas las enseñanzas de Jesús, también las cartas de los apóstoles, especialmente de San Pablo. Mira lo que dice, por ejemplo, San Pablo a su discípulo Timoteo. Este Timoteo fue educado y formado por Pablo desde que era un adolescente, un joven. Y después se convirtió en obispo de la ciudad de Éfeso. Ahí Pablo, como un apóstol y como un ya hombre experiente, con mucha experiencia, le dice a Timoteo, Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda obra buena. Ahí está. Toda Escritura sirve para enseñarnos, para corregir nuestros problemas, para enseñarnos la manera correcta de vivir. Esa es la finalidad de la Biblia. La revelación y todo el magisterio de la Iglesia es una reflexión sobre la revelación de la Sagrada Escritura, sobre las enseñanzas de Jesús y en lo que el Papa dice, lo que los obispos dicen. Todo está y gira en torno de esta gran enseñanza que es la Biblia. Entonces, primer medio importantísimo, la Biblia. Las personas me dicen algunas veces, Padre, no tengo fe. ¿Cómo hago para crecer en la fe? Yo les digo, usted lee la Biblia.
Sí, yo tengo una Biblia en la casa. No, pregunté si usted lee a Biblia. Ay, no mucho. Y tomó un curso de Biblia. No tengo tiempo. Y entonces, ¿cómo quiere crecer en la fe si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos meditando, si no estamos en contacto con la palabra de Dios? Primera circunstancia, primer medio, la palabra de Dios. Segundo medio que Dios usa, los sacramentos. Los sacramentos son las herramientas que Jesús nos dejó para crecer en santidad y para convertirnos en las mejores versiones de cada uno de nosotros. En especial la Eucaristía y la confesión. Jesús en la última cena, después de ofrecer el pan y el vino, dijo: hagan esto en memoria mía. Y nosotros que católicos vamos todos los domingos, ojalá inclusive más que los domingos, a recibir la Eucaristía y a obedecer esa palabra de Cristo, a hacer esto en memoria de Él. Porque como decía Jesús, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y después dice, cuando aparece y resucita, aparece a los apóstoles y les dice, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes ustedes no le perdonen los pecados, no les serán perdonados. Entonces, este es el segundo medio. Podemos alcanzar el perdón y liberarnos de todas nuestras culpas en la confesión. Entonces, en primer lugar tenemos la Eucaristía. En segundo lugar tenemos los sacramentos, importantísimo. En tercer lugar tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nuestro corazón, está en nuestra conciencia, nos habla, nos guía, nos fortalece y nos consuela. Todo eso el Espíritu Santo hace y Él es nuestro gran socio en el crecimiento de nuestra santidad y en la lucha contra nuestras debilidades y contra las tentaciones. En cuarto lugar tenemos las circunstancias. Las circunstancias de la vida nos enseñan también muchas cosas. Algunas veces Dios nos habla a través de cosas buenas, de alegrías que nos encontramos en la vida. Esos son, y con mucho amor nos damos gracias a Dios por todo lo que Él hace. Pero muchas veces también las circunstancias duras, las circunstancias difíciles nos enseñan cómo podemos obedecer o cómo tenemos que retomar el camino correcto. Dice el libro de los Proverbios: los golpes y las heridas curan la maldad, los azotes purgan lo más íntimo del ser. Inclusive las cosas malas nos pueden ayudar. Por eso decía San Pablo también en la carta a los Romanos: sabemos que todas las cosas colaboran para el bien de aquellos que aman a Dios. Para Pablo esto es una certeza. Él dice, sabemos. Él no dice, me parece, tal vez, quién sabe, mi opinión es que tal... No, él dice, sabemos efectivamente que todas las cosas buenas y las cosas malas también colaboran, no ellas solas, mas con la ayuda de cada una de nosotros, colaboran para el bien de aquellos que aman a Dios. Entonces Dios nos habla y nos quiere ayudar a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través del Espíritu Santo que actúa dentro de nosotros y a través de las circunstancias de la vida. Tenemos que estar muy atentos porque a través de todo eso Dios está hablando contigo. Colaborar significa colaborar con Dios en todos esos medios que Él usa para hacer de cada uno de nosotros la mejor versión. En el próximo módulo próximo bloque, veremos cuál es la parte que nosotros tenemos que hacer para aprender a colaborar con Dios. Decíamos que Dios, claro, Él toma la iniciativa, Él nos da su palabra, Él nos da los sacramentos, Él nos da el Espíritu Santo, en fin, Dios hace su parte. Pero esta sinergia entre Dios y el hombre no va a funcionar si nosotros también no hacemos nuestra propia parte. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la parte que nos toca a nosotros? Yo diría, en primer lugar, nosotros tenemos que escoger cuidadosamente nuestros pensamientos. Tenemos que escoger qué es lo que pensamos, porque muchas veces efectivamente estamos tristes, estamos desanimados, estamos con rabia, estamos con resentimientos, pero todo eso son pensamientos que nosotros dejamos entrar en nuestra mente, dejamos que crezcan en nuestro corazón. Es verdad, de lo que nosotros pensamos depende lo que nosotros sentimos.
Y de lo que nosotros sentimos depende lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si yo veo una persona, yo tengo un concepto muy negativo de una persona y yo la veo venir, ¿no? Como yo tengo un concepto negativo, pienso que es una persona que critica, es una persona muy envidiosa y, en fin, y egoísta y soberbia. Entonces, cuando la veo venir, ¿qué siento? Siento un rechazo. Siento un rechazo porque mi pensamiento depende de lo que yo siento. De lo que pienso depende de lo que yo siento. Entonces, como siento un rechazo porque veo que está viniendo, ahí yo me doy media vuelta y me voy. No lo quiero encontrar, no la quiero saludar. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar? Tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Que todos los pensamientos que nosotros tengamos sean los pensamientos de Dios. Dice así el libro de los Proverbios en la Biblia, ¿no? Hijo mío, atiende a mis palabras, presta oído a mis razones. No las pierdas de vista, consérvalas en tu corazón, pues son vida para quienes las encuentran y salud para todo su cuerpo. Y subrayo esta frase final: por encima de todo, vigila tu corazón, porque de él brota la vida. Vigilar el corazón significa eso, cuidar lo que pensamos. Nosotros escogemos qué queremos pensar. Tú tienes mucho rencor, decide perdonar, decide comprender. Nosotros escogemos los pensamientos y de lo que pensamos depende lo que sentimos y de lo que sentimos depende lo que actuemos. Si queremos actuar diferentemente, si queremos cambiar nuestra vida, no podemos cambiar los sentimientos porque los sentimientos no están en nuestro control. Imagina que yo le digo, una mamá le dice a un niño, ¿no? Quiero que seas feliz, te mando ser feliz. No, porque la felicidad es un sentimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar nuestras acciones? Cambiando nuestro pensamiento. Podemos controlar, sí, las acciones. Yo tengo deseo de ofender, de hacer algo, pero como es difícil, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar, ser más comprensivos, ser más acogedores, escoger cuidadosamente nuestros pensamientos. Esta es la primera cosa que nosotros tenemos que hacer y nunca voy a insistir suficientemente en este punto. Pero no es la única. En segundo lugar, tenemos que depender del Espíritu Santo. Tenemos que tomar la decisión de que si el Espíritu Santo me dice algo en la conciencia, yo lo voy a obedecer, lo voy a seguir, voy a estar atento a la voz del Espíritu Santo. Y después, esto también es muy importante, tenemos que saber responder sabiamente a las circunstancias de nuestra vida. Como digo, ya decía antes, ¿no? La vida tiene una serie de circunstancias que no están en nuestro control. La felicidad no puede depender de que todo en mi vida esté controlado, esté organizado. Mi esposo, mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, todo está en paz y tranquilo, entonces yo soy feliz. Si tu felicidad depende de eso, difícilmente serás feliz, porque todos los factores de nuestra vida no dependen de nosotros. Están fuera de nuestro control. Un día es un diagnóstico médico que no me esperaba. Otro día es la muerte de alguna persona, un ser querido. Otro día es un problema económico. Esas cosas no dependen de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es saber responder sabiamente a las circunstancias. Las circunstancias, cuando tú estás encima de ellas, entonces tú las controlas, tú las administras. Las circunstancias son como el colchón. Si tú estás encima del colchón, descansas. Pero si el colchón está encima tuyo, te ahogas. Entonces, tenemos que saber responder sabiamente a las circunstancias. Ni dejarnos abatir cuando vienen cosas negativas, ni alegrarnos demasiado cuando vienen cosas positivas. San Pablo decía algo muy interesante a los romanos. Decía así: nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra paciencia, la paciencia engendra virtud, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces yo destaco esa primera palabra de Cristo, de San Pablo, perdón. Nos gloriamos hasta en las tribulaciones. Él no dice nos gloriamos por las tribulaciones. Claro que eso no depende de nosotros. Y claro que yo no me alegro porque tengo un problema de salud, o porque tengo un problema matrimonial, o porque tengo un problema económico. Yo no me glorío por las tribulaciones, pero yo sí me puedo gloriar y puedo agradecer a Dios, inclusive en las tribulaciones, porque además de cosas malas, también hay cosas buenas. Y sobre todo, porque el sufrimiento y la tribulación no es estéril. San Pablo dice así: la tribulación produce paciencia, la paciencia produce virtud, la virtud produce esperanza y la esperanza no defrauda. O sea, todos esos problemas que pasamos no son estériles. Créame, Dios va a sacar de ellos algo positivo, algo bueno para su vida. Entonces, tenemos que estar colaborando con Dios, en primer lugar, escogiendo con mucho cuidado nuestros pensamientos. En segundo lugar, colaborando con el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, administrando sabiamente las circunstancias de nuestra vida. Gracias por acompañarnos en la videoserie La mejor versión de ti mismo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.